Bienvenidos al canal Mensajes al Cielo. Aquí, donde las oraciones ascienden con poder y podemos sentir una conexión directa con lo divino. Así, aquí mensajes al cielo. Nos adentraremos hoy en un relato ancestral que aún susurra misterios a nuestros oídos. Exactamente, un relato fascinante. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia Abróchense los cinturones. tejida con sueños premonitorios. Sueños que anuncian el destino. La sombra oscura de la traición fraterna Ah, la traición. y un destino que parece desafiar. Desafiar toda lógica humana. ¿Están listos para desentrañar juntos los mensajes ocultos que emergen de las profundidades del pasado? Absolutamente. Listos para sumergirnos en las profundidades del misterio. El telón de este enigma se levanta a la tierra de Canaán, Canaán, un lugar lleno de simbolismo. donde un joven de apenas 17 años, Un jovencito prácticamente. llamado José, José, nuestro protagonista. es asaltado por una visión en la quietud de la noche. En la oscuridad de la noche, las visiones se manifiestan. No fue un simple sueño pasajero, No, algo mucho más profundo. sino una experiencia doble, imborrable por su claridad e intensidad. Imborrable, grabada en su mente para siempre. 17 años. Una edad. Una edad en la que los sueños suelen ser más fantasía que realidad. La frontera entre la fantasía y la realidad se desdibuja a esa edad. Pero estas visiones de José, Estas visiones. por lo que entendemos, anunciaban algo trascendental. Un presagio de algo grande. ¿Puedes describirnos esa doble imagen que se grabó en su mente? Claro que sí, con gusto. En la primera visión, José contempló un campo de trigo dorado. Dorado como el sol del mediodía. Ahí, 11 gavillas Once, un número que no podemos ignorar. se inclinaban con reverencia Con reverencia, como súbditos ante su rey, ante una gavilla que permanecía erguida. erguida, símbolo de poder. Una imagen poderosa de sumisión y preeminencia, ¿no les parece? Sin duda, una imagen cargada de simbolismo. O en gavillas rindiendo pleitesía Un presagio evidente. Es una metáfora impactante de liderazgo futuro, ¿verdad? Exacto, como si el destino ya estuviera marcando a José. Como si el destino ya lo estuviera marcando para algo grande. Algo grandioso le esperaba. Y la segunda parte de esta misteriosa premonición, La segunda visión, aún más asombrosa si cabe. la segunda visión elevó la escena a un plano cósmico. El campo de trigo al cosmos, una expansión impresionante. El firmamento nocturno se iluminó. Las estrellas brillaron con una intensidad inusual. Y en él el sol, la luna Los astros más prominentes. y 11 estrellas se postraban ante la figura de José. Imaginen esa escena. Los cuerpos celestes rindiéndose ante un joven. La implicación de dominio se extendía ahora a todo el orden celestial. Un dominio que trascendía lo terrenal. ¿Qué pensamientos les evoca esta imagen de vasto poder cósmico rindiendo homenaje a un joven? Es una imagen que nos deja sin aliento, que nos invita a la reflexión, Es una imagen que estremece. que nos interpela, sin duda. La idea de que fuerzas tan inmensas se inclinen ante alguien es cuanto menos desconcertante. Desconcertante y a la vez fascinante. Uno se pregunta cómo procesaría una mente joven semejante espectáculo. La mente de un joven enfrentada a la inmensidad del cosmos. Pero lo que siguió a estas revelaciones fue aún más sombrío, ¿no es así? La tragedia acechaba en las sombras. Porque al compartir sus visiones, José desató una reacción inesperada Una reacción que cambiaría su vida para siempre, en su propia familia. en el seno de su hogar. En lugar de asombro o curiosidad, Sentimientos que uno esperaría. sus hermanos fueron consumidos por una envidia oscura, La envidia, un monstruo que corroe desde adentro. un resentimiento alimentado por el favoritismo. El favoritismo, una semilla de discordia. Su padre, Jacob, Jacob, el patriarca. mostraba hacia José. Un amor paternal que desató la ira de los hermanos. Esto fue el presagio de un acto terrible, Un acto que marcaría sus vidas con la sombra de la culpa. una traición urdida en las sombras del corazón familiar. La traición, una herida que puede tardar generaciones en sanar. La narración del descenso de José al pozo. Esa imagen, tan vívida en el relato bíblico. Solo imaginarlo nos llena de una inquietud profunda. Una angustia que nos conecta con la fragilidad humana. Ser traicionado por tus propios hermanos, Aquellos que deberían ser tu apoyo, tu refugio. aquellos con los que has crecido. Los lazos de sangre a veces tan frágiles. ¿Qué detalles nos revela el relato sobre ese momento de oscuridad y desesperación? El texto nos describe la escena con una crudeza que nos estremece. El texto nos cuenta cómo lo tomaron Lo tomaron por la fuerza, arrebatándole su libertad. y lo arrojaron a una cisterna vacía. Un pozo profundo, símbolo de abandono. Un pozo profundo sumido en la oscuridad y el silencio. La oscuridad y el silencio, amplificando el terror. Deténganse un instante a considerar esa imagen. Permítanse sentir la angustia de José.
La soledad abrumadora, El aislamiento total. la sensación de abandono total, La traición palpable. la traición palpable de aquellos que deberían haber sido sus protectores. Una experiencia que marcaría a José para siempre. Pueden sentir la angustia de ese momento. Imaginen el miedo, la confusión, la desesperanza. Un silencio en el pozo, Un silencio más aterrador que cualquier grito. que debió ser más aterrador que cualquier grito. La ausencia de sonido como una presencia amenazante. El eco de la traición resonando en la oscuridad. Una herida que resonaría en su alma. Pero la historia no termina en ese abismo, No, aún hay mucho por descubrir. aunque su destino Un destino caprichoso. tomó un giro aún más cruel. La crueldad humana, un tema recurrente en la historia. ¿Verdad? Lamentablemente sí. En lugar de dejarlo perecer en la soledad del pozo. Una muerte lenta y dolorosa. Sus hermanos tramaron una nueva afrenta. Movidos por la avaricia y el desprecio. Lo vendieron como esclavo Un acto inhumano. a una caravana de mercaderes ismaelitas Extranjeros, sin ningún vínculo con José. por tan solo 20 piezas de plata. Una suma irrisoria por una vida humana. Una transacción fría Desprovista de cualquier compasión. y despiadada que lo despojó Lo despojó de todo. de su libertad, Su derecho más fundamental. su hogar El lugar que le brindaba seguridad. y sus lazos familiares. Lo más preciado que poseemos. 20 piezas de plata. El precio de la traición. Una suma irrisoria para el precio de una vida humana, Un truque que nos hace reflexionar sobre el valor que le damos a la vida. pero que en ese instante selló el destino de José, Un destino incierto. en una tierra desconocida. Egipto, la tierra de los faraones. Imaginen ese viaje forzado hacia Egipto. Lejos de todo lo familiar, lejos Casi de todo lo que conocía. un viaje hacia lo desconocido. Hacia un futuro incierto lleno de servidumbre. La esclavitud, una realidad brutal, El viaje debió ser arduo. bajo el sol abrasador. Bajo el sol inclemente alejándolo cada vez más de su pasado. Cada paso lo alejaba de su hogar. Llegó a la majestuosa tierra de Egipto. Una tierra de faraones y pirámides. Sí, pero no como un hombre libre, No, la libertad le fue arrebatada, sino como una posesión. reducido a la condición de objeto. Un objeto de compraventa. Un ser humano tratado como mercancía, Sin embargo, a pesar de la adversidad. Incluso en esta humillante condición. La condición de esclavo. Algo extraordinario algo que desafía la lógica. comenzó a manifestarse Como una luz en la oscuridad. en la vida de José, La vida de José. Una historia de resiliencia. a pesar de la esclavitud. A pesar de las cadenas, El relato sugiere nos da una pista, una señal, que una extraña luz parecía acompañar a José. una luz interior, una fuerza inexplicable. Es intrigante cómo, incluso en las circunstancias más adversas, En la adversidad, el carácter se forja. ciertas personas Personas especiales, irradian una cualidad especial. una cualidad que las distingue. ¿Qué nos dice esto sobre el carácter de José? Nos habla de su entereza, de su capacidad para sobreponerse a la adversidad. Lo que resulta fascinante Realmente asombroso. es cómo José eligió responder a la adversidad. Podría haberse rendido, pero no lo hizo. En lugar de sucumbir al resentimiento Al odio, a la amargura. y la desesperación, Sentimientos comprensibles en su situación. demostró Demostró con creces una diligencia y una integridad cualidades admirables. excepcionales en su trabajo. Se esforzó al máximo, incluso como esclavo. Esta dedicación Su entrega, su compromiso. no pasó desapercibida. Los ojos de Potifar lo observaban. Por pronto ascendió Como la espuma, como una ave que alza el vuelo. hasta convertirse en el administrador de toda la casa de su amo, Potifar. Imaginen eso. De esclavo a administrador. ¿Qué podemos aprender sobre la importancia de la excelencia? La excelencia, un valor fundamental. Incluso en los momentos más difíciles. En la dificultad, la excelencia brilla con más fuerza. Quiero incluso esta etapa Una etapa de aparente calma, de relativa prosperidad una prosperidad efímera. se vio ensombrecida Las sombras de la desgracia volvían a cernirse. por una nueva prueba. El destino le tenía preparada otra sorpresa. Un nuevo giro inesperado La vida está llena de giros inesperados. en su intrincado destino. El destino de José, un laberinto de pruebas. La figura de la esposa de Potifar Un personaje que introduce un nuevo conflicto. introduce un elemento oscuro en la narrativa. La tentación, la lujuria. No es así. Sin duda, un elemento que complica la trama. Así es. La esposa de Potifar. Una mujer poderosa. La posición de confianza que José había ganado Su ascenso, su posición privilegiada. lo convirtió en objeto Un objeto de deseo. de una tentación peligrosa. Una tentación difícil de resistir. Sin embargo, Pero José se mantuvo firme.
Su integridad moral Su brújula moral, se mantuvo inquebrantable como una roca en medio de la tempestad. y rechazó las proposiciones de la esposa de su amo, Se negó a traicionar la confianza de Potifar, demostrando una fortaleza una fortaleza admirable, y carácter admirable. un ejemplo de rectitud. Y esa misma integridad, Paradójicamente, paradójicamente, lo condujo a una mayor oscuridad. la integridad a veces tiene un precio, La amarga venganza de la esposa de Potifar, cegada por la ira y el despecho, a través de una falsa acusación, una mentira que tendría graves consecuencias. lo sumió en las profundidades de una prisión. De nuevo en la oscuridad, privado de su libertad. Qué ironía cruel del destino. El destino, a veces, parece enseñarse con nosotros. Efectivamente. La injusticia se cebó con José. Por defender lo que era correcto, Por ser íntegro, por ser honesto. José fue castigado injustamente, Una víctima de la calumnia. sufriendo el aislamiento La soledad de la celda. y la pérdida de su libertad Su libertad arrebatada una vez más. durante años. Años de encierro. Pero incluso Pero la historia no termina ahí. en la opresión de la prisión. En la prisión donde la esperanza suele desvanecerse. Su don peculiar para interpretar sueños Ese don que parecía dormido. comenzó a manifestarse. Como una semilla que germina en la oscuridad. Una vez más, El don de José. Un faro en la noche. parece que esta habilidad onírica La capacidad de desentrañar los misterios de los sueños. era un hilo conductor misterioso Un hilo que conectaba su pasado con su futuro. en la vida de José. Un don que lo acompañaba en las sombras. Un talento oculto Un talento que se revelaría en el momento adecuado. que resurgía incluso en los momentos más sombríos. En la oscuridad, los dones brillan con más fuerza. ¿Cómo se manifestó este don en la prisión? En la prisión, José encontró una nueva oportunidad. ¿Fue en la prisión Entre rejas, donde la vida parece detenerse, donde interpretó los sueños sueños cargados de significado, de dos de sus compañeros de celda? dos hombres que compartían su destino, El copero mayor y el panadero mayor del faraón. personajes cercanos al poder. Sus interpretaciones Las interpretaciones de José trajeron consigo anunciaban, un mensaje de restauración para uno el copero recuperaría su posición, y un presagio, un presagio oscuro. fatalidad para el otro, El panadero sería ejecutado. demostrando la precisión de su don. José, el intérprete de sueños. Y fueron precisamente El destino teje su red. estos ecos de sus interpretaciones Los rumores de su don. los que finalmente resonarían en los oídos En los oídos del hombre más poderoso de Egipto. del gobernante de Egipto. El faraón y señor de las dos tierras. El faraón mismo El propio faraón. se vio atormentado, escorada, Plagued by nightmares. por sueños enigmáticos Sueños que nadie podía interpretar. que desafiaban toda explicación. Los sabios de la corte se devanaban los sesos. Así es. El faraón, un hombre acostumbrado al poder, El faraón fue perturbado perturbado por visiones inquietantes por visiones recurrentes que se repetían noche tras noche. de vacas demacradas devorando vacas gordas Una imagen grotesca llena de simbolismo, y espigas mustias consumiendo espigas llenas. un presagio de escasez. Nadie en su corte Los más sabios del reino podía ofrecer no encontraban una explicación. una interpretación coherente. Los sueños del faraón, un misterio sin resolver. Fue entonces En ese momento de incertidumbre, cuando se recordó alguien recordó al joven hebreo, la habilidad de un prisionero hebreo. el intérprete de sueños, José. Relatar el momento en que José fue llevado ante el faraón. Imaginen esa escena, Debió ser una escena cargada de tensión. cargada de tensión e incertidumbre. Un prisionero frente al faraón. Un prisionero frente al hombre más poderoso de la tierra, Un encuentro que cambiaría la historia. con la clave para desvelar sus inquietantes sueños. José, portador de la verdad. Imaginen la sorpresa del faraón Un hombre acostumbrado a la obediencia. al encontrarse con este joven extranjero, Un joven hebreo, un esclavo. pero la sabiduría La sabiduría de José. con la que José interpretó los sueños Su don, su capacidad para desentrañar los misterios. fue asombrosa. Dejó al faraón atónito. No solo predijo, Anunció con certeza. 7 años de abundancia, Años de prosperidad, de cosechas abundantes. seguidos por 7 años de hambruna severa, Años de escasez, de hambre. sino que también ofreció una estrategia Una solución práctica. Visionaria. para almacenar provisiones Almacenar el excedente para los años difíciles. durante los años de prosperidad Un plan previsor. y mitigar Mitigar los efectos.
Los efectos de la escasez. La sabiduría de José, una bendición para Egipto. Su respuesta La respuesta de José fue mucho más allá no se limitó a interpretar, de la simple predicción. fue más allá de la profecía. Ofreció Ofreció al faraón una solución práctica y visionaria. una solución que salvaría a Egipto. Y fue esta sabiduría La sabiduría de José, y perspicacia su capacidad para ver más allá, lo que catapultó lo elevó a la cima del poder. a José a un ascenso inimaginable, Un ascenso meteórico, ¿verdad? un giro del destino extraordinario, Impresionado cautivado por su inteligencia por la inteligencia y su capacidad, y la capacidad de José, su visión de futuro. el faraón, El faraón, en un acto de gran sabiduría, lo elevó lo sacó de la prisión, de las profundidades de la prisión. del olvido de la oscuridad, Tal fue al puesto más alto del reino, de gobernador de toda la tierra de Egipto. gobernador de Egipto, Oh, un antiguo esclavo, el joven el joven José, que una vez fue arrojado a un pozo. víctima de la traición, Ahora tenía el destino de una nación en sus manos, Un giro de los acontecimientos digno de las mejores historias. un giro de los acontecimientos que parece sacado de un cuento, Parece increíble, pero es real. pero que nos invita a reflexionar A pensar en nuestra propia vida. sobre las vueltas misteriosas de la vida, Los caminos del destino son inescrutables. de la oscuridad a la luz, De la oscuridad del calabozo de la prisión del olvido a la luz del poder absoluto. al poder, a la gloria. Y esta historia ancestral, Una historia que ha inspirado a generaciones. envuelta en misterio y significado, Una historia llena de enseñanzas. resuena aún hoy Nos habla a través del tiempo. en los desafíos que enfrentamos, En nuestras propias vidas. en nuestras propias vidas, ¿no les parece? Sin duda, la historia de José es un espejo en el que podemos mirarnos. Sin duda. ¿Cuántas veces nos sentimos atrapados Atrapados en nuestras propias circunstancias, en nuestros propios pozos personales? lidiando con la traición, La traición, una herida profunda. la injusticia, La injusticia que nos rodea. O la pérdida. la pérdida, una experiencia inevitable en la vida. La historia de José nos recuerda Nos da un mensaje de esperanza. que incluso en los momentos más oscuros, Cuando todo parece perdido, la esperanza la esperanza nunca debe morir. y la posibilidad de un cambio radical Un cambio que puede transformar nuestra vida, pueden estar latentes. esperando el momento adecuado para florecer. Y nos enseña Nos muestra el camino, sobre la fuerza interior, la fuerza que reside en nuestro interior, necesaria para mantener para no claudicar. la integridad La integridad, un valor fundamental. y la diligencia. La diligencia, el esfuerzo constante. Incluso cuando todo parece perdido, Cuando las fuerzas nos abandonan, a pesar de sus sufrimientos, a pesar del dolor, la injusticia, José no se dejó consumir por la amargura. eligió no dejarse vencer por el odio. Exacto. José nos enseña a perdonar, Y esto nos lleva a la reflexión a pensar en nuestros propios sueños, sobre la persistencia de nuestros propios sueños. esas aspiraciones que nos guían, Esas aspiraciones profundas nuestros anhelos más profundos. que a veces parecen desvanecerse ante la dureza de la realidad. La realidad a veces nos golpea con fuerza. José nunca olvidó las visiones de su juventud. Esas visiones que lo marcaron para siempre, Y aunque el camino fue tortuoso, lleno de obstáculos, de pruebas. de alguna manera se manifestaron. El destino se cumplió. ¿Qué sueños aguardan en lo profundo de cada uno de ustedes? Pregúntenselo a sí mismos. Esperando su momento para florecer. Los sueños, la semilla de nuestro futuro. Es una pregunta Una pregunta importante que nos invita a mirar hacia adentro, hacia nuestro interior, a reconectar a reconectar con nuestra esencia, con esas visiones que quizás hemos enterrado enterrado bajo el peso de las circunstancias, bajo el peso de las circunstancias las dificultades de la vida, y la firmeza moral de José su integridad inquebrantable, ante la tentación, la tentación de la esposa de Potifar, tanto en la casa de Potifar en la intimidad del hogar, como en su posición de poder en Egipto. En la cima del poder. es un faro para nosotros. Un ejemplo a seguir. En un mundo donde las decisiones éticas a menudo se ven comprometidas, Un mundo donde la moral a veces se relativiza. su ejemplo nos recuerda Nos recuerda la importancia. la importancia de la integridad La integridad, un valor esencial, como un pilar fundamental un pilar que sostiene nuestra vida, del carácter. un carácter íntegro, carácter noble. ¿Qué valor le otorgan ustedes a la integridad Piensen en ello. en las encrucijadas de sus vidas?
Cuando tienen que tomar decisiones difíciles. Los 13 largos años de espera, Años de sufrimiento, de paciencia. entre la esclavitud y la prisión, Una larga prueba para su espíritu. nos hablan de una virtud, Una virtud cada vez más escasa. cada vez más esquiva en nuestra sociedad, Una sociedad que busca la gratificación instantánea. la paciencia. La paciencia, la capacidad de esperar. José no obtuvo una gratificación instantánea, No buscó atajos. sino que perseveró a través de la adversidad. La adversidad, una maestra de vida. Cada prueba, Cada obstáculo. cada retraso, Cada momento de espera. podría ser, Como en la historia de José. como en la vida de José, Una etapa necesaria. Un paso más en el camino. en un plan mayor, Un plan que aún no comprendemos. que aún no se revela ante nuestros ojos. El futuro. Un misterio por desvelar. Es una perspectiva Una forma de ver la vida. que nos invita a reconsiderar A replantearnos. nuestros propios tiempos de espera y dificultad. Las dificultades, oportunidades para crecer. Y finalmente, Llegamos al punto culminante. llegamos al sorprendente acto de perdón de José Un acto que nos conmueve. hacia sus hermanos, Aquellos que lo traicionaron. después de infligirle tanto daño, Después de tanto dolor. cuando tuvo el poder El poder de la venganza. y la venganza en sus manos. Podría haberlos castigado. Eligió la reconciliación, Eligió el perdón. un acto que trasciende la simple justicia. Un acto de amor, de compasión. En lugar de perpetuar Romper el ciclo. el ciclo de resentimiento, El resentimiento, un veneno para el alma. José optó Optó por el camino de la sanación. por la sanación y la restauración Restauró los lazos rotos. de los lazos familiares rotos. La familia, un tesoro que debemos cuidar. ¿Qué cargas de rencor Pregúntenselo a sí mismos. pesan sobre ustedes? ¿Qué rencores los atan? ¿Y cómo podrían encontrar la llave para liberarse? La llave del perdón. A través del perdón. El perdón, una liberación. La historia de José culmina Llega a su fin. con este asombroso viaje, Un viaje lleno de peripecias. desde la desesperación hasta el poder, De la oscuridad a la luz. un camino lleno de misterio Un camino que nos invita a reflexionar. y giros inesperados. La vida está llena de sorpresas. Su vida nos invita Los invita a mirar hacia adentro. a contemplar nuestras propias travesías, Nuestro propio camino. nuestras luchas Nuestras batallas. y nuestras esperanzas, Nuestras ilusiones. con una nueva perspectiva, Una nueva forma de ver la vida. quizás como José. Todos somos viajeros Todos somos viajeros en ruta. hacia nuestro destino. Hacia nuestros propios Egiptos, Nuestros propios desafíos. enfrentando nuestros propios pozos Nuestras propias pruebas. y prisiones en el camino, Momentos de oscuridad. pero con la posibilidad latente La posibilidad siempre está ahí. de un destino trascendente. Un destino que nos trasciende. La travesía de José desde la oscuridad hasta la luz Una historia de superación. nos deja una profunda reflexión Una reflexión sobre la vida. sobre la naturaleza enigmática, La naturaleza misteriosa. el destino El destino, un enigma. y la indomable fuerza que reside La fuerza interior. en el espíritu humano. El espíritu humano, capaz de superar cualquier obstáculo. Esperamos que esta inmersión Esta inmersión en el pasado. en las profundidades de este relato ancestral Una historia que nos sigue hablando. haya resonado en sus corazones Haya tocado sus y ambas. le haya despertado en los nates Nuevas preguntas. nuevas preguntas e inquietudes. Inquietudes que nos impulsan a seguir buscando. Si esta conversación Sobre los misterios del pasado. Sobre misterios del pasado y la fuerza interior La fuerza del espíritu humano. los ha intrigado, Les ha interesado. los invitamos a indicar que les gusta En la me gusta. y a compartir Compartan esta historia este relato con sus amigos, con sus familiares. con aquellos que también buscan respuestas Aquellos que buscan la verdad. en las sombras del tiempo. En los misterios del pasado. No se pierdan Estén atentos. los próximos videos y podcasts Nuevos enigmas por resolver. llenos de enigmas y revelaciones Misterios que los cautivarán. que les presentaremos aquí Aquí, en Mensajes al Cielo, en Mensajes al Cielo, donde las oraciones encuentran su eco. donde las plegarias encuentran su eco. Hasta la próxima. Hasta nuestro próximo encuentro En el umbral de lo desconocido. en el umbral de lo desconocido. Adiós.